Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas regresa de una breve pausa. Han pasado muchas cosas en un mes. Sí. En un mes de pausa, aquí está Rodolfo. Buenos días. Y Rosa Natalia. Agradecemos a Aporrea, Comuna Activa y Voces Libertarias, que retransmiten este programa, en los horarios que consiguen por ahí libre, nosotros salimos. Sí, y nuestras direcciones y blog. trincheraderosas.blogspot.com, que arriba a las 14.000 entradas, agradecemos al público. Oye, pero ¿sabes qué? Extrañamente tenemos más audiencia en los Estados Unidos que en Venezuela. ¿Será que son los tanques pensantes y los espías? O las fuerzas revolucionarias Gringas. Oye, sería una buena noticia. Bueno, pero en Estados Unidos hay su partido comunista y toda su pensamiento de izquierda también, ¿no? Entre la gente. No es una cuestión homogénea imperial, pues. Y bueno, los invitamos a escribirnos al correo trincheraderosas@gmail.com y a seguirnos a través del Twitter Trinchera de Rosa. El tema de hoy es, el genocidio en Gaza. La columna debe estar por allí en Aporrea, y si no, en nuestro blog. El título es Nuestras tímidas protestas contra el genocidio. Yo creo que todas las fuerzas progresistas del mundo se han pronunciado ya. Las progresistas y las no progresistas también, porque ya hasta Estados Unidos empieza a hablar de que ya no es político ese tipo de acción, que ya eso está fuera de toda regla, de toda venganza, de toda represalia, ya eso está... Para que Estados Unidos comente eso, es que las cosas hace rato se fueron largo de cualquier medida de ellos, pues. Y hay una columna que tiene el Arabia del Mar, que habla un poco de eso, que dice que no todas las cosas que destruyen al enemigo lo benefician a uno, ¿no? Y una de las cosas que decía esa columna era precisamente estas acciones en Gaza, que que convierten al Israel, lo que le hicieron a ellos, pues los fascistas alemanes se lo están haciendo ellos a los palestinos. El holocausto, pues. El holocausto. Están reproduciendo un nuevo holocausto. Y hay unos libros que tratan de explicar eso. Uno de los libros de Víctor Frank, del sentido de la vida, comentaba allí cómo algunos sobrevivientes, que compartieron con él toda esa desgracia allí en campos de trabajo, porque algunos sobrevivieron porque estaban en campos de trabajo, ¿no? Forzados. Campo de concentración, de trabajo, concentración y exterminio. Era la división de los campos. Entonces, que después cuando se reencontraban, él notaba que había muchos que, por ejemplo, conseguían unas flores o un sembradío que era de algún alemán, entonces ellos querían ir a destruir eso porque eran alemanes. Entonces había que hacer fuerza, él decía que había que hacer fuerza para no convertirse en los victimarios. Y es lo que está pasando en la tragedia de Gaza, cómo se han convertido en los nuevos victimarios, el nuevo holocausto de manos de Israel, ¿no? Un pueblo que ha sufrido también, pues, las desgracias del fascismo. Y el tema de la columna que está allí, que se llama Nuestras tímidas protestas contra el genocidio, quiere ir un poco más allá, es el tema económico, de cómo nuestros países, a pesar de que se pronuncien en contra del genocidio, del bombardeo, de las muertes de los niños, oye, nadie se mete con los negocios de Israel, ¿no? Nadie toca ni con el pétalo de una rosa. Pero nadie es nadie. Nadie. Entonces, ni la ONU, porque fíjate Cuba, cuando decidió nacionalizar las empresas, cuando decidió tomar su propio rumbo que no le cuadraba a los Estados Unidos, fue bloqueado, penalizado por ser diferente. Ahora, en este caso, que no es por la construcción del socialismo sino un agente
un país que actúa como mercenario, pues nadie lo sanciona. Nadie es capaz de decir, bueno, esta empresita que está aquí en mi país, quedan congeladas las cuentas de estos señores. O vamos a nacionalizar esta empresa de tecnología que tenemos acá. Nada. Ellos son grandes también en la industria farmacéutica, grandes en la industria, bueno, de armamento y de tecnología. Uh-huh. Y nadie se mete con eso, pues. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, nosotros hacemos una crítica aquí de nosotros mismos, los venezolanos? Hay que empezar por criticarnos a nosotros mismos. Hacemos una serie de manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino en la embajada de China, de Venezuela en China, y nadie dice, oye, pero aquí en China están construyendo un Silicon Valley. ¿Qué significa eso? Bueno, Silicon Valley está en California, en los Estados Unidos. Es el estado, uno de los estados con mayor población, y ahí se concentra toda la industria militar y tecnológica. Porque HP no solamente hace computadoras, sino que también hace piezas de bombas, de satélites, posicionamiento, de radar, rastreo, persecución por calor, IBM, Apple. Todos ellos, toda la parte de ciencia pura también está allí. Está del computer también. Todos ellos, no es solo telefonía y computación, también es todo ese gran aparataje de armamento militar. Está allí, en el estado de California, Silicon Valley, bueno, y es el estado con mayor PIB de todos los Estados Unidos, incluso más que los estados petroleros. Claro, pero es que si la economía de Estados Unidos, eso se sabe, ellos lo declaran, es economía de guerra. De guerra. Sí, la industria militar es la industria grande de los Estados Unidos. Se está construyendo un estado similar a ese de California, el Silicon Valley gringo, en China. Con los israelíes. Con los israelíes. Nosotros en nuestra embajada venezolana en China, somos solidarios con los palestinos, pero en ningún momento señalamos, caramba, aquí en China se está construyendo un gigante militar con todo el cerebro israelí. ¿Y para qué va a ser eso? Para guerrear también, porque bueno, no será tampoco nada más puras computadoras y teléfonos. Entonces China se acaba de pronunciar en el G77 más China, bueno, señalando que no bombardeen las escuelas de la ONU, que ya basta, que son demasiados. Pero los chinos no dicen, bueno, entonces vamos a detener esta construcción de miles de millones de dólares, que incluso los israelíes, cuando empezaron a hacer estos negocios, se asombraron, dijeron, estamos asombrados de venir a China y de encontrar esta recepción económica tan grande que no esperábamos. Pues ellos pensaban, bueno, vamos a hacer una cosa piloto, pequeña. Sí. No, los chinos dijeron, no, te vamos a dar una provincia entera para que tú construyas un Silicon Valley. ¿Qué tipo de medidas le dieron, por ejemplo, los chinos a los israelíes? Vamos a leer lo que dice el pedacito de todas las ventajas que están dando los chinos a los israelíes dentro de su territorio. Entonces, esto es una muestra de cómo pareciera que la diplomacia y la economía no tienen nada que ver, ¿no? Sí, o como ellos quieren hacer creer o dividen haciéndose la vista gorda sobre el Silicon Valley chino. El acuerdo fue firmado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular de China y por el Ministerio de Economía de Israel. Este acuerdo representa un hito en las relaciones chino-israelí, pues proporcionará beneficios a las compañías israelíes, tales como oficinas, exenciones de impuestos, subvenciones, subsidios para la compra de equipos, obtención de permisos de trabajo y visados, asistencia para la protección de los derechos de propiedad intelectual y ayuda para obtener la aprobación de comercialización de la CSDA, que esto es equivalente, es el equivalente chino de los Estados Unidos, que protege CSDA, equivalente chino de los Estados Unidos,
que protege las patentes FDA. Avi Hanson, jefe científico del Estado de Israel, dijo: estamos encantados de que una de las potencias económicas del mundo está mostrando tal interés en la innovación israelí. Los acuerdos firmados hoy ayudarán a muchas empresas israelíes a expandirse en el mercado chino y marca la siguiente etapa en las relaciones económicas y tecnológicas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los israelíes? Nosotros ponemos la tecnología, ustedes ponen la mano de obra barata y nosotros nos expandimos, porque las patentes van a seguir siendo nuestras, gran parte del personal va a ser nuestro. Entonces, bueno, es tremendo negocio para los israelíes. Ese, por un lado, nosotros haciendo la analogía de cómo se puede hacer un acto de solidaridad en un país que está haciendo apertura a los mismos que masacran los niñitos, ¿no? Porque bueno, ¿cómo es eso? Pero es que una cosa no va desligada de la otra, ¿sí? No puede ir, ¿verdad? No, es que ellos son malos y bueno, ojalá se detengan y esto se termine aquí. Pero bueno, nadie va a sancionar, nadie va a pagar por eso. Si no, bueno, ya, ok, me detuve, bueno, gracias por no seguir masacrando y ya. Pero nadie mete una sanción económica, nadie congela las cuentas. Los grupos de países, la ONU. Nada. Más bien los... Sí, es como que bueno, muchas gracias por no continuar bombardeando, más nada. Sí, una cuestión desentendida, pues. Sí. Ahora, por ejemplo, más cerca, los brasileños que se pronunciaron y que fueron apaleados diplomáticamente por las autoridades israelíes en la prensa mundial, donde fueron denominados de enanos. Le dijeron, ustedes los brasileños, por estarse pronunciando a favor de Palestina, son unos enanos diplomáticos. Le dijeron, Brasil es un amigo, pero creemos que su posición no es equilibrada. Y después se burlaron del partido de fútbol. Del 7-1. Del 7-1 contra Alemania. Contra Alemania. Bueno, precisamente el 7-1 contra Alemania, que fueron los que les hicieron el holocausto a ellos, ¿no? Entonces le dijeron, Brasil, un gigante económico y cultural, sigue siendo un enano diplomático. Esto no es fútbol. En el fútbol, cuando un juego termina en empate, uno piensa que es proporcional, pero cuando termina 7-1 es desproporcionado. Esto es a propósito de que, bueno, las autoridades brasileñas dijeron que el uso de la fuerza militar que estaba siendo empleada en Palestina era desproporcionada. Entonces los tipos dicen, no, desproporcionado es perder 7-1. Claro, se fueron en una cuestión que para el pueblo brasileño es sumamente sentimental. Sí. A mi opinión personal, el mundial no debe haberse dado en Brasil. Viene el mundial, ese mundial fue un desastre. Sí, ¿no? Y se gastaron, se endeudaron. De manifestaciones reprimidas, el pueblo arrecho. A mí me escribieron amigos brasileños y, bueno, manifestando su desacuerdo hacia que el mundial de fútbol se dé ahí. Claro, es como una valvulita de que, perdimos y ahí se abre todo ese desencanto. Claro, de otro tipo. No, y ver cómo la franquicia FIFA pisoteó Brasil fue una cuestión terrible. Y después vemos cómo los israelíes, siento decirlo, pero no es así en la vida real, ni en el derecho internacional. Es decir, que ellos se sienten con la autoridad de hacerle 7-1 a Palestina, vamos a decir así. Sí. Que no les interesa que sea proporcional o no sea proporcional. Y la franja de Gaza es algo así como la mitad de la península de Paraguaná. Y ahí están todos los palestinos sin agua, sin comida, arrinconados a punta de bomba. Ellos no sienten ningún tipo de vergüenza, sí. Es decir, no hay ningún tipo de pudor en decir, bueno, los vamos a arrasar hasta el último. Ahora bien, ¿qué le da el poder a los israelíes de hablarle a los brasileños, de decirle enano, perdedor, enano diplomático, perdedor, tú no sabes lo que es el derecho internacional? ¿Qué le da el derecho a los israelíes de hablarle hacia el Brasil? Pues los negocios. Resulta que todo el monitoreo de seguridad del mundial
lo hicieron las compañías israelíes, es decir, que ellos se sienten con el poder de decir, bueno, este gobierno no cayó, gracias a que nosotros pudimos neutralizar las protestas en la calle, pudimos sobrevolar todas las manifestaciones que habían. Con drones. Yo creo que es la de las uniones más refinadas entre tecnología y tecnología militar, pues. Sí. Tecnología de nosotros los... Tecnología militar de, bueno, de guerra, pero... De última generación, una cuestión que ni siquiera está tripulado, siquiera, no se ve, no está tripulado y tiene una efectividad para ellos grandísima. Pues. Entonces, fue una manera de decirle los israelíes a los brasileños, ¿qué vas a hablar tú? Si tú tienes negocio con nosotros, tienes la misma tecnología militar. Ahora eso está comprobado. Ellos le dieron a Israel la seguridad mundial. Sí. Es decir, que entonces el ejército, la policía... Sí, porque el trato fue entre la Fuerza Aérea Brasileña, que es el Estado, con la compañía privada israelí que se llama Elbit. Unos mercenarios. Pero con el Estado, la Fuerza Aérea brasileña. Entonces, ellos dicen, bueno, pero ¿qué vas a hablar tú si tú tienes la misma tecnología nuestra, haciendo seguridad de tipo militar para neutralizar el descontento popular? Es la misma tecnología que usamos nosotros para bombardear a los palestinos. Claro, y les dicen a ellos que gracias a su participación no tumbaron a Dilma. Claro, es una manera tácita de decirle, quédate quieto que tú estás montado ahí porque nosotros te estamos echando una ayudadita en lo militar. Pues son entonces, decir, diplomáticamente agresivos, duros. Bueno, sí. Son agresivos con los palestinos, agresivos en la diplomacia y seguramente en los negocios deben ser igualmente agresivos. Sí, me imagino. ¿Y a China no le va a ir bien? No. Está haciendo tratos de esa magnitud, pues, dejándose infiltrar la tecnología y la parte militar. Ahora, Brasil no es el único. La Argentina tiene 3 años llevando a cabo negociaciones que ellos han llamado misiones multisectoriales económicas entre 26 empresas argentinas y sus pares israelíes. Tienen años la Cancillería dando sus espacios y sus funcionarios, la Cancillería argentina dando sus funcionarios y sus espacios para llevar a cabo esos negocios. Es decir, ¿cuál es la moral de un Mercosur, de una UNASUR, de los BRICS? ¿Cuál es la moral para sancionar al Israel? Bueno, entonces tienes que comenzar a decir, bueno, sí tenemos moral y te vamos a... Pero mira, aquí tenemos a BRICS, ¿verdad? Los BRICS. Es decir, Brasil, Rusia, India, China, que nombramos ahorita a China. Sí, China y Brasil ya están nombrados en esta columna. Sí. Y Sudáfrica. Y Argentina, que está invitada por los rusos a los BRICS como miembro observador, porque los rusos van a explotar petróleo en Argentina. Les dieron un campo inmenso, entonces los invitan como observadores allí. Ahora, ¿qué pasa entonces con esos grupos que están movidos por la economía, que no se manifiestan fuertemente contra lo que está pasando allá en Palestina? Exactamente. Decir, bueno, mira, la compañía Elbit System, que está en Brasil, cerrada. Ya, inmediatamente, te retiro el embajador y te retiro la compañía. Sí, eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería pasar, si de verdaderamente tienen una dignidad y una solidaridad real, pues. Es como que a ti te asalten, Rodolfo, ¿verdad? A ti viene alguien y te asalta y te da un tiro, entonces, no, eso no puede ser, yo voy a estar solidario con Rodolfo, pero entonces tengo un negocio con el que le acaba de dar un tiro. Claro, pues supuestamente, entonces en diplomacia esas cosas son diferentes, pues, no eres solidario nada. No eres solidario nada. Entonces hay una manipulación. No eres solidario y esos grupos no cohesionan y no coordinan los países ni nada. Y no se detiene el agresor tampoco. Entonces es una gran hipocresía que nosotros aquí hagamos un tuitazo mundial, pero entonces no seamos capaces de decir, bueno, aquí los negocios israelíes no tienen entrada, ni tu capital.
Claro que es difícil porque son transnacionales, que ya no tienen sede física en un país, pero perfectamente hay grupos que se conocen como israelíes, los grupos militares de tecnología, que podrían ser sancionados. Ese es el problema de las corporaciones y de las transnacionales, que van encima hasta de las constituciones y tienen más presupuesto que muchos países. Ahora, esto que nosotros estamos diciendo aquí no es que va en contra de toda la población israelí, estamos en contra de sus dirigentes y de los grandes grupos económicos que llevan a cabo ese tipo de masacres. Sí. Es igual que los Estados Unidos, nosotros condenamos el imperio económico, pero no es que usted va a ver un gringo y le va a caer a patadas, porque eso es fascismo, ¿no? Claro. No es eso lo que se está mencionando aquí en este grupo. Entonces nosotros llamamos e invitamos a que los grupos progresistas venezolanos, latinoamericanos, así como salen a protestar a las calles con sus pancartas y sus banderas, ¿verdad? Sí. Tiene que llevar una consigna de bloqueo económico a los intereses israelíes que en este momento llevan a cabo un genocidio. De lo contrario, es una manipulación retórica, una falsa manera de llevar la política, hipócrita y cómoda. Porque qué fácil es decir, yo soy solidario desde aquí, pero yo no me ensucio mucho, ni me comprometo, ni pongo en peligro un solo dólar de mi negocio. Entonces, eso es una manera muy hipócrita de llevar la diplomacia a nuestra manera de ver. Bueno, nosotros incluso en nuestro pequeño grupo familiar, oye, ¿cuántos niños habrán quedado huérfanos allá? Oye, los niños que vienen para acá, para Venezuela, amorosamente recibiríamos, por lo menos yo en mi casa, recibiría una niña o un niño palestino huérfano en mi hogar, víctima del fascismo israelí. Sí. Bueno, eso es una iniciativa también. Toda esa gente mutilada, ¿qué van a hacer? Oye, bueno, este país también, eso también es diplomacia, oye, vengan. Pero es que sí se los van a traer. ¿Lo van a hacer? Sí. Bueno, qué bien. 10.000 creo, 10.000 niños. Niños. Sí. Exiliados. Exiliados, lo va a traer Maduro, sí. Buenísimo. Bueno, eso es una excelente, hay que decirlo, qué bueno. Sí. Ahora la cosa también se está dando, bueno, se están dando manifestaciones de solidaridad, las marchas, siempre hay una, bueno, como la revolución, pues, siempre hay una llama. Sí. Y también pero hay que llevar los centros de acopio de Miraflores que están para enviarle a... Pero hay que llevar siempre ese contenido más profundo, económico, para demostrar que el capitalismo es el mismo en todas partes. Sí. No es que nosotros nos vamos a endeudar con los chinos aquí y que son buenitos porque, no sé, pero entonces los chinos tienen negocio con los israelíes. Eso hay que demostrarlo y hay que hablarlo, por lo menos entre los revolucionarios. Debemos ser más honestos en ese sentido. Ahora tú sabes una cosa del capitalismo y los niños, que aquí en Venezuela, tú le pones las palabras relacionadas a la traída de esos niños para acá a Venezuela, y hay manifestaciones en contra de que los niños vengan. Sí, bueno, pero entonces si no alcanza la harina para nosotros, entonces ¿cómo va a alcanzar para esos niños? Que qué locos, no sé qué. El fascismo criollo. El fascismo criollo capitalista. El capitalismo va en el alma, pues. Exacto. Pero hay que demostrar que va en el alma, que va en nuestras costumbres íntimas. Claro, aquí hemos hablado de eso también, pero también va en los grandes negocios y en los grandes tratados económicos entre los países. Entonces, eso fue la reflexión que quisimos traer esta semana, profundizar en las sanciones económicas al Israel. Bueno, ¿y por qué no? Liderizadas por nuestro país, pues. ¿Por qué no? Porque al final del artículo, que se titula Nuestras tímidas protestas contra el genocidio, al final decimos, ¿quién detiene la soberbia económica del capitalismo? ¿Quién tiene la fortaleza moral de hacer dicha propuesta? Bueno, ese es el asunto, que si usted tiene negocio con ellos, no tienes moral. Claro. Ahora quien tiene la fuerza para detener el capitalismo tiene que tener la moral. Si esto va a ir pero es la naturaleza.
La Eso naturaleza. es lo que va a parar todo esto. Y los hombres. Y los hombres. Y los hombres y las mujeres revolucionarias. Sí. Bueno, eso sí lo vamos a poner. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Los audios están de ahora en adelante en YouTube. Es decir, que si lo sacan muy rápido de Aporrea, los pueden encontrar en YouTube para siempre. Tenemos un canal en YouTube, tiene poquitos programas, pero ya lo vamos a ir alimentando. De manera que si sale muy rápido de la parrilla de Aporrea, o si usted escuchó permanecen en YouTube. Permanecen. ¿Y cómo lo buscamos en YouTube? ¿Qué hay que escribir? Trinchera de Rosa. Trinchera de Rosa igualito. Igualito. Entonces allí nos van a escuchar a Rodolfo y a Rosa Natalia. Bueno. Nos vamos. Chao. Trinchera de Rosas.